Suave patria, permite que te envuelva en la más honda música de selva, con que me modelaste por entero al golpe cadencioso de las hachas, entre risas y gritos de muchachas y pájaros de oficio carpintero. Patria, tu superficie es el maíz, tus minas el palacio del rey de oros, y tu cielo las garzas en desliz y el relámpago verde de los loros. El niño Dios te escrituró un establo, y los veneros del petróleo el diablo. Sobre tu capital cada hora vuela, ojerosa y pintada en carretela. Y en tu provincia del reloj en vela, que rondan los palomos colipavos, las campanadas caen como centavos. Estas son algunas líneas de La Suave Patria, el poema que Ramón López Velarde terminó de escribir poco antes de su muerte a los 33 años de edad en 1921. Han pasado 100 años desde entonces y el poema se sigue estudiando y recordando. Y aunque López Velarde despertó fascinación por muchos otros de sus poemas y prosas, algunos lo invocan como el poeta de la suave patria. Ramón López Velarde es el poeta más y mejor leído de México. Fue un poeta católico y, como tantos católicos, fue a veces pecador, de modo que su poesía tiene que ver con el espíritu, con la mística, pero también tiene que ver con las tentaciones del cuerpo. López Velarde es un gran poeta, una cúspide de la literatura mexicana y probablemente, seguramente latinoamericana, y además con él, junto con Tablada, comienza la poesía moderna mexicana. Es un poeta que canta, que engrandece, enaltece las pequeñas cosas, la cotidianidad, estos pequeños espacios, las emociones. No hay otro poeta capaz de generar esa atracción, ese juego, ese encantamiento, de producir la magia en los lectores, en su público. Y lo hizo con muy poca obra, además. Entonces, nosotros tenemos en López Velarde a este poeta que dejó poco, pero al mismo tiempo eso que dejó es inagotable. La Suave Patria fue publicada en 1921 en El Maestro, revista de cultura nacional dirigida por José Gorostiza y patrocinada por José Vasconcelos, rector de la Universidad Nacional, poco antes que fuera secretario de Educación. El Maestro repartía decenas de miles de ejemplares gratuitos en Hispanoamérica. México cumplía en ese momento 100 años de la consumación de su independencia y lo celebraba con grandes festejos, encabezados por el presidente Álvaro Obregón. La Revolución Mexicana estaba en su largo camino hacia institucionalizarse, mientras el país se veía convulsionado por problemas económicos y sociales. El hambre, la pobreza y el descontento reinaban, al tiempo que las élites se entregaban a los festejos cívicos. López Velarde murió precisamente en ese año de celebraciones, y aunque su vida fue breve, dejó una obra única como escritor. Patria, tu mutilado territorio se viste de percal y de abalorio. Suave patria, tu casa todavía es tan grande que el tren va por la vía como aguinaldo de juguetería.
Ramón López Velarde nació en 1888 en Jerez, Zacatecas, en el seno de una familia muy católica. El presidente de México era entonces, por tercera vez, Porfirio Díaz. A base de autoritarismo, represión y una gran habilidad negociadora, había logrado que el país, por tantos años anárquico y violento, encontrara periodos largos de calma, estabilidad y progreso. Un cambio en beneficio de los menos. Y todo en un ambiente de gran desigualdad. Y entonces, bueno, llegan aquí a Aguascalientes en 1898. López Velarde ingresa a una escuela para niñas, la escuela de las hermanas Díaz Sandy, que luego recuerda de una manera maravillosa, hermosa, conmovedora, en su prosa La Escuela de Angelita. Y él dice que los niños principales, es decir, los niños de cierta condición social, lo más conveniente es que crecieran dentro de estas escuelas que estaban dedicadas solamente a la enseñanza para las niñas. En realidad, en estas escuelas había, si bien 15 niñas, podría haber 3, 4, 5 niños. Entonces, él estuvo dentro de esta escuela y en el texto La Escuela de Angelita, pues platica cómo era la convivencia con las niñas, con cierta picardía de si compartían el refrigerio, si una tocaba el piano, si la que era mayor tenía novio y les daba como curiosidad. Entonces el texto es bellísimo, ya está en esta escuela, La Escuela de Angelita. Más adelante, López Velarde estudió en el Seminario Conciliar y Tridentino de Zacatecas y en el Seminario de Santa María de Guadalupe, de nuevo en Aguascalientes. Durante las vacaciones escolares, el adolescente regresaba a Jerez, donde conoció a Josefa de los Ríos, una joven conservadora, recatada, de salud frágil. Tenía 23 años, 8 más que Ramón. El quinceañero se enamoró de ella y su padre le prohibió buscarla. López Velarde entendió que Josefa no le iba a corresponder, pero estuvo enamorado de ella por mucho tiempo y la convirtió en la mujer inalcanzable, un cuerpo inaccesible, diría Octavio Paz. En sus poemas la llamó Fuensanta. Paz mismo señala una coyuntura entre este nombre y el cuadro Ángeles y Fuensanta, del pintor andaluz Julio Romero de Torres. Dice que el cuadro de Fuensanta, más que el retrato de una mujer, es la pintura ideal y carnal de un símbolo erótico, el mismo que fascinó y desveló al poeta mexicano. Poco después, en 1906, Ramón ingresó al Instituto Científico y Literario de Aguascalientes, hoy Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y yo creo que ahí el par de años que estuvo fue ya como la consolidación para él, o el último empuje para poder él de veras encontrar, como él lo dice en un texto, el metal de su propia voz. Ahí conoce a Pedro de Alba, conoce a Enrique Fernández Ledesma y ellos a su vez se contactan ya con el medio literario. Aquí en Aguascalientes había proliferación de revistas literarias, había un editor que se volvió muy importante a nivel regional, que era Eduardo J. Correa, que también era poeta. Lo conocen y empiezan precisamente a construir su propio futuro, cada quien desde la trinchera que eligió. Y entonces escuchaban ópera, se paseaban por el Parián, iban al Jardín de San Marcos, porque eso lo dice López Velarde en su texto Bohemio. Ellos precisamente hacen una revista estudiantil que se llama Bohemio. Hubo allí un pleito entre el padre de Ramón López Velarde con el profesor que le impartía la materia de literatura. Entonces, obviamente el papá, pues comentándole a su hijo, ¿verdad?, la problemática que habían tenido con el profesor que le impartía a él, a Ramón López Velarde. Entonces, cuando le hacía preguntas el profesor, él le contestaba de una manera como displicente, como corta, como sí.
Entonces, fue la única calificación reprobatoria que él tuvo en su vida. Con un profesor del instituto de aquí de Aguascalientes y que fue su profesor de literatura. Es increíble, ¿verdad? En el examen de Bella Literatura, que el título es bien bonito. En este examen le pone uno de los sinodales R y los otros dos A. Al final aprueba por mayoría. Luego hay quienes dicen, no, bueno, esa R se la puso un maestro que tenía problemas con el papá, con don Guadalupe López Velarde, padre de nuestro poeta, pero tampoco sabemos quién puso esa R, porque nomás salen las firmas, pero no dicen a qué corresponde cada calificación. Entonces, bueno, esta leyenda es muy linda, pero es inconsistente porque en realidad no reprobó. Después de que termina sus estudios preparatorios, López Velarde emigra a San Luis Potosí para estudiar la carrera de abogado. Tras la muerte de su padre, Ramón lee en 1909 La sucesión presidencial, en la que Francisco I. Madero proponía una transición pacífica hacia la democracia y se vuelve maderista. Forma parte en la fundación del partido antirreeleccionista de San Luis y conoce a Madero cuando está preso en esa ciudad. Pero no participa activamente en la lucha armada que finalmente derroca a Díaz en 1911. Había estallado la revolución. Victoriano Huerta traiciona y asesina al presidente Madero y toma el poder en 1913. Y López Velarde, quien ya es abogado, intenta, sin éxito, ser diputado suplente de Jerez por el Partido Católico. Entonces viene a instalarse en la Ciudad de México con su familia materna, en un modesto departamento. Escribe nutridos artículos y se reúne con grupos interesados en la literatura y la política. Conoce a José Juan Tablada, Artemio de Valle Arizpe, Julio Torri y Enrique González Martínez. Y se reencuentra con Pedro de Alba, Fernández Ledesma y Saturnino Herrán. Toma clases de filosofía con Antonio Caso y frecuenta cafés, peñas literarias, teatros y cantinas. Habría que haberlo visto, dice Javier Villaurrutia. Alto, no encorvado, sino derecho. Lento en el andar, acompasado, la sonrisa encantadora, el habla cortés y recatada. Nada había en su figura que hubiese podido proporcionar el menor indicio de la angustia que lo desgarraba. Ramón publica su primer libro de poemas, La sangre devota, en 1916, en el que evoca a Fuensanta, quien muere al año siguiente y deja una huella permanente en su obra. La influencia de este primer libro, dice José Emilio Pacheco, representó el término del modernismo y el paso a la modernidad, la piedra fundacional de nuestra poesía contemporánea. Junto con Enrique González Martínez y Efrén Rebolledo, López Velarde cofunda y codirige la revista Pegaso, y además imparte clases y escribe los primeros poemas de su nuevo libro, Zozobra, que será publicado en 1919. También conoce a otra mujer que será central en su poesía, Margarita Quijano, 10 años mayor que él, pero esa relación también estará condenada al fracaso. El poeta nunca se casará. Sin embargo, el amor y el deseo serán elementos constantes en su obra, lo mismo que la indignación por la violencia durante la contienda revolucionaria. Él vivió durante la Revolución Mexicana y quedó, como tanta gente, horrorizado con la violencia. Cuando él regresa a su pueblo, siente que es un retorno maléfico y ve los muros acribillados por la metralla. Entonces, uno de los elementos es la violencia que existe en México. Otro elemento es el deseo, por supuesto, y la celebración de la mujer. A veces como algo inalcanzable, como una musa
intangible, como un amor imposible, en ocasiones como algo muy carnal y muy físico. Entonces en López Velarde tenemos al que idealiza lo que no puede tener, pero también al que celebra lo que ya ha tenido. Entonces es una poesía muy sensual, muy erótica, y de esa manera describió no solamente el cuerpo de la mujer, sino a la patria misma en su poema La suave patria. La poesía de López Velarde, dice Octavio Paz, suscita una oleada de perfumes espesos e intensos, vibración que se prolonga en resonancias que yo me siento inclinado a llamar espirituales. Incienso, olor de tierra mojada y de cirios, barro, azucena, almizcle, aromas de alcoba e iglesia, de lecho y cementerio. El catálogo es impresionante, no solo por el número, sino por la complejidad de las sensaciones. De todo esto está hecha la obra de un grandísimo poeta que también fue el gran cantor de la provincia, los lugares donde él vivió, Zacatecas, Jerez, Aguascalientes, San Luis Potosí, están maravillosamente recreados en sus poemas, lo mismo que la Ciudad de México. Fue además un renovador de la forma. A él le tocó ser quizá el último de los poetas modernistas que utilizaban la rima, la métrica, lo que hoy en día pensamos que es una forma un poco más anticuada de la poesía, y también incursionó en el verso libre, en lo que sería la poesía moderna. Su libro Zozobra no tiene la aceptación que Ramón espera, y sus ingresos son escasos. Es el tiempo en el que el presidente Carranza es asesinado, y aunque López Velarde rechaza al nuevo presidente Álvaro Obregón, no tiene más remedio que apoyarlo en sus trabajos de reconstrucción nacional y acepta un cargo público mientras escribe poesía y se dedica al periodismo. Va a hablar de México, pero críticamente, enjuiciando a la revolución, criticando la violencia innecesaria, criticando el abuso de las masas castigadoras y criticando además, sobre todo, de manera muy particular, el abuso de los caudillos. Entonces, llega el centenario de la consumación de la independencia de México en 1921. Y Ramón publica en la revista El Maestro su poema La suave patria. Días después, el 19 de junio, muere a los 33 años. Antes de escribir su poema La suave patria, había escrito un texto en prosa que se llama Novedad de la patria, que podemos pensar que es como el borrador teórico de este poema, donde él anticipa las ideas que va a tener ahí. Y en Novedad de la Patria, López Velarde dice que debemos tener un acercamiento mucho más íntimo, más genuino, más personal a lo que somos los mexicanos, y olvidarnos un poco de los monumentos, las grandes frases, las estatuas de bronce. Él pide una patria parecida a lo que nosotros somos, una patria que podamos ver como nos vemos en el espejo. Y posteriormente escribe este poema sin ánimo de que se convierta en un poema cívico o en el representante de la nacionalidad mexicana. Tu barro suena a plata, y en tu puño su sonora miseria es alcancía. Y por las madrugadas del terruño, en calles como espejos se vacía el santo olor de la panadería. El tiraje de El Maestro, revista que publicó por primera vez La suave patria, fue de 60,000 ejemplares. Y a la muerte de Ramón López Velarde, José Vasconcelos, secretario de Educación, logró que el gobierno de Álvaro Obregón lo despidiera con honores. A partir de ese momento, quedaron ligados el nombre de México y el del poeta, quien asombró a todos por su forma original de hablar de la patria. Y nos seguirá hablando López Velarde con esta magnífica obra, porque baja del pedestal a la patria y provoca que la patria se encuentre entre nosotros, y entonces construye un texto
maravilloso en donde la patria camina junto a nosotros, conversa con nosotros, convive con nosotros y crea experiencias de vida con nosotros. En el caso de López Velarde se trata de una patria juguetona, casi infantil, entrañable, y yo creo que también por eso el poema gustó muchísimo, porque es una manera muy sencilla, muy nuestra de afirmar lo que somos. Pero es una matria, por eso es suave. Y entonces dice que nos entrega un paraíso de compotas y habla de todas estas dulces y platillos mexicanos que son muy disfrutables con nuestro gusto. Pero también habla de las policromías del delfín, que es todo color, o del el relámpago verde de los loros. Entonces es muy colorido, pero también se huele porque es el pan recién horneado, pero también se toca porque son las mujeres bailando. Entonces ahora sí que son todos los sentidos en un poema, y podemos vivir una patria a través de todos nuestros sentidos, de los 5 sentidos, y entonces apropiárnosla, reconocerla y buscar agradecerle todo el tiempo y cuidarla. Los poemas que Ramón no llegó a publicar se reunieron en el libro El Son del Corazón, que apareció póstumamente en 1932. Y su prosa, que abarca críticas literarias y evocaciones de provincia, entre otros temas, fue reunida por Fernández Ledesma en 1923, en El Minutero. La suave patria no es un canto a las glorias o desastres nacionales, dice Octavio Paz. No hay apenas alusiones a la historia política o social de México, ni a sus héroes, caudillos, tiranos y redentores. Cualesquiera que hayan sido sus opiniones políticas, y nunca fueron muy ardientes, López Velarde no confundía el arte con la prédica, ni el poema con la arenga. La patria no es una realidad histórica o política, sino íntima. Los restos de López Velarde, desde el año de 1963, se encuentran en la Rotonda de las Personas Ilustres de la Ciudad de México. A 100 años de su muerte, en pleno siglo XXI, los poemas y la prosa del autor jerezano se siguen reeditando, leyendo y estudiando en México y en el extranjero. La poesía de López Velarde muchas veces, eso lo dijo muy bien Villaurrutia, no se da en la primera lectura. Uno tiene que dar ciertos rodeos para poder alcanzarla. Pero cuando uno la alcanza, entonces uno como lector no deja de tener muchísimos regalos, no solamente que nos hablan de nuestra vida y de lo que nos rodea, sino de nuestra, que es lo que es más importante, de nuestra intimidad, de nuestra subjetividad. ¿Acaso no hay otro autor? Es mi apuesta, no hay otro poeta capaz de generar esa atracción, ese juego, ese encantamiento, de producir la magia en los lectores, en su público. Y lo hizo con muy poca obra, además. Es un privilegio que ahora a nosotros nos toca celebrar estos centenarios, el de cuando ha acabado de escribir La suave patria, pero también cuando ha fallecido. Yo creo que lo más importante en este centenario de Ramón López Velarde es volver a su poesía, sin tenerle miedo. Hay muchas alusiones que ya no entendemos porque pertenecen a otra época o que son alusiones muy cultas, pero lo más importante en López Velarde es el sentimiento. Cuando habla de su prima Águeda, cuando habla de una novia perdida, de un fracaso que tuvo sentimental con una chica que vivía cerca de una estación de ferrocarriles, cuando habla de ese mundo que es tan de él y tan nuestro, está hablando de sentimientos. Por eso Octavio Paz pudo escribir un texto sobre López Velarde que se llama El camino de la pasión. Yo creo que cualquier persona apasionada disfrutará de nuevo a Ramón López Velarde. Patria, te doy de tu dicha la clave. Sé siempre igual, fiel a tu espejo diario. 50 veces es igual el ave, taladrada en el hilo del rosario.
y es más feliz que tú, patria suave. Sé igual y fiel, pupilas de abandono, sedienta voz, la trigarante faja, en tus pechugas al vapor y un trono, a la intemperie, cual una sonaja, la carretera alegórica de paja.